Con mucho placer estamos comunicándonos a través de este medio, deseándole que Dios le colme de sus ricas bendiciones y que tenga una felices Pascua, que Dios le bendiga grandemente. Estamos conmemorando, recordando la muerte del Señor Jesús, pero también de su resurrección. Muchas personas inquietadas, inclinadas a las cosas espirituales, deseamos que de todo corazón puedan tener un verdadero encuentro con el Señor y que no sea como la mujer samaritana. Ella tenía cierta inclinación espiritual, pero su vida todavía estaba en pecado, su condición no era la mejor, pero tenía una inclinación, no sabía dónde adorar, si en Jerusalén o en Samaria. Pero deseamos que la luz de Dios pueda llegar sobre su vida y usted pueda comprender y entender y pueda ser salvo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el gran amor del Señor Jesús. Cuando hablamos del amor de Jesús, hablar de la obra de Jesús en el Calvario, quiero introducirme con 5 temas irrefutables, 5 pruebas irrefutables de la muerte y resurrección de Jesús. Podríamos tener muchas más, pero son 5 evidentes cosas que el Señor Jesús fue una persona, murió, pero también resucitó. La primera prueba irrefutable es la historia. La historia nos muestra de que el Señor Jesucristo fue un hecho verídico, murió y resucitó, y que está escrito en la historia. La segunda prueba irrefutable es la ocular, o sea, los que lo vieron, y no solamente lo vieron, sino escribieron y dejaron marcada la historia de Jesús y de que ellos han tenido una experiencia personal con el Señor Jesús. Dicho de paso, cuando el Señor Jesús muere y al tercer día resucita, estos que estuvieron con Jesús 3 años y medio fueron los que entregaron su vida. Si esto sería una falacia, una mentira, ¿quién podría arriesgarse por alguien que está muerto? ¿Quién podría dar la vida por aquel que no existió? Pero estos apóstoles entregaron su vida, murieron por causa de este evangelio que el Señor les encomendó. En tercer lugar, la ciencia testifica, una prueba científica de que Cristo ha sido real. La cuarta prueba, la arqueología, en sus descubrimientos arqueológicos. El Señor Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Y sobre todas las cosas, la quinta experiencia es la experiencia personal. Por eso Pablo dice, si realmente Cristo no murió, no resucitó, es vana nuestra fe. Somos dignos de lástima, pero como realmente Él murió y resucitó, hay una evidencia clara: nuestros pecados han sido perdonados. En Isaías 53, versículo 3 al 7, quiero hacer lectura y quiero marcarles 3 grandes contundencias en esta profecía que el profeta Isaías escribe más o menos 750 años antes de que naciera Jesús. Y lo describe con una contundencia tan clara que pareciera como que si estuviese viendo lo que está aconteciendo, estaba delante de sus ojos. Pero quiero dividirlo en 3 partes, pero vamos a leer primero el texto y después vamos a hacer una pequeña observación. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué descripción más contundente, más clara. La primera cosa que nos destaca el texto, del versículo 3 al versículo 6, el sufrimiento del Señor Jesús. Y quiero mencionar algunos de los diferentes matices del sufrimiento de Cristo. Por ejemplo, despreciado, desechado. Tercero, varón de dolores. Cuarto, quebrantado. Quinto, menospreciado. Sexto, herido por nuestras rebeliones. Séptimo, molido. Octavo, el castigo de nuestra paz sobre él. Noveno, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así sucesivamente. Tiene más de 8 sufrimientos de Cristo. 8 grandes contundencias. Por eso lo he titulado El amor de Cristo. Todo esto tendríamos que sufrir nosotros, pero por gracia, por bondad, por pura misericordia, Cristo fue menospreciado, desechado, varón de dolores, etcétera, etcétera. Pero en segundo lugar, la segunda verdad importante de este texto de Isaías 53, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cómo reaccionó ante todos estos dolores y sufrimiento? La encontramos en el versículo 7. Y en el versículo 7 dice, angustiado estaba él. ¿Pero qué él hace? Afligido, no abrió su boca. En toda esa injusticia, 6 juicios injustos, 3 juicios políticos y 3 juicios religiosos. Toda una noche quebrantaron todas las reglas, pero 6 juicios sufrió Jesús toda esa noche hasta la mañana siguiente, todos injustos, una mentira tras otra, pero Él no abrió su boca. ¿Por qué? Por amor a usted, por amor. Esto trasciende nuestra inteligencia, nuestra capacidad. Él no abre su boca y termina diciendo en el versículo 7, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y vuelve a decir la misma expresión, no abrió su boca. En ningún momento abrió su boca. Pero en tercer lugar, la tercera gran verdad que encontramos en este texto, encontramos los resultados. ¿Cuáles son los resultados que el Señor ha obtenido con este sacrificio? Y observe estas 4 cosas, estos 4 resultados. El primer resultado dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Primer resultado benéfico para mí personalmente, para usted, llevó mis enfermedades. Segundo resultado benéfico, sufrió nuestros dolores. Lleva mi enfermedad, sufre mis dolores. Y en el versículo 5 dice, el castigo de nuestra paz. Para que yo tenga paz, el castigo fue sobre él. El resultado de yo tener paz es el castigo de Cristo. El tercer resultado. Y el cuarto resultado dice, por sus llagas fuimos curados. Entonces todo esto, 4 beneficios. Mis enfermedades, Él llevó mi enfermedad, Él llevó mis dolores, para que yo tuviera paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, haciendo esta observación, yo quiero que observemos, por favor, en primer lugar, la gravedad. Número 1, la gravedad de mi pecado. La gravedad de mi situación. En esa gravedad de mi pecado, la justicia de Dios debe caer sobre mí. Yo tendría que estar eternamente perdido, tendría que estar condenado. Por eso Dios actúa con justicia y fue totalmente justo al morir Cristo en mi lugar para que yo pueda ser salvo. Por eso el versículo 4 dice, ciertamente llevó nuestra enfermedad, el castigo sufrió por mí, sufrió mis dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
y por herido de Dios. Noten que está hablando del pronombre personal, mío, mi pecado, mi condición, mi enfermedad, mi dolor, mi paz. Permanentemente el pronombre personal. Todo por mi causa. Ahora, los resultados de nuestros pecados, de nuestro pecado, son cinco resultados trae mi pecado. Hay muchos, pero quiero mencionarle rápidamente 5 resultados. Número 1, la muerte espiritual. O sea, mi separación, porque la palabra muerte es separarse. Separarse de la vida, separarse de la luz, separarse de Dios. Entonces yo rompo la comunión con Dios cuando estoy sin mi pecado o con mi pecado. Tengo la muerte espiritual. En segundo lugar, tengo una conciencia manchada, una conciencia que cargaré por toda la vida. Y la mejor manera de mirar la conciencia es leer el Salmo 51. David tenía en su conciencia, por eso él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Vaya donde vaya, está delante de mí. Y el único que puede limpiar mis pecados es la sangre de Jesucristo. En tercer lugar, mi eterna condenación. No solamente estoy muerto espiritualmente, mientras estoy muerto y tengo vida y esperanza, pero cuando estoy muerto eternamente no hay más solución. Usted está muerto espiritualmente si no tiene a Cristo, pero hoy usted puede entregar su vida al Señor y ser salvo. Pero no espere que usted parta de esta vida para estar eternamente muerto. El cuarto lugar, soy un esclavo del pecado y Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y por último, estamos sin esperanza. Mire lo que nos dice el texto de Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, cuando estamos sin Cristo, en aquel tiempo estabais, número 1, sin Cristo. Número 2, alejado de la ciudadanía de Israel. Número 3, y ajeno a los pacto de la promesa. Número 4, sin esperanza. Y número 5, sin Dios en este mundo. Efesios 2:12. 5 resultados. Me llama poderosamente la atención. Cada uno de ellos tiene su particularidad y uno tendría que verlo. Pero como el tiempo no nos da, pero quiero detenerme unos instantes nada más en la última expresión de Pablo. Dice, sin Dios en este mundo. Sin Dios, tú puedes vivir en este mundo. Tú puedes transcurrir tus vidas. Puedes transcurrir y hasta puedes llegar hasta el fin de tus días sin Dios. Pero Pablo dice, sin Dios en este mundo. Si estamos sin Dios en este mundo, quiero decirte, la vida no tiene razón por qué vivirse. Si estamos sin Dios, la vida no tiene razón. No tenemos propósito, no tenemos valores. No hay por qué vivir. No hay para nada por qué vivir. Las excusas y los pretextos que podamos poner en esta vida, no lo pondremos en la eternidad, cuando nos confrontemos ante la realidad y la gran realidad de que Cristo murió por nosotros. Entonces, note por favor este único punto que quiero dejarle en esta oportunidad, la gravedad de nuestro pecado. Todo estos castigos debería ser en nuestra vida. La tendríamos que sufrir porque Dios es justo. Pero porque hubo alguien en mi lugar, hoy estoy libre. Hoy soy salvo. Hoy tengo por qué vivir. Hoy tengo un propósito de vida. ¿La tiene usted? Si usted no tiene estas razones, ¿por qué no toma una decisión y entrega su vida a Cristo? Padre, muchas gracias por este tiempo, por regalarnos esta oportunidad. En el nombre del Señor Jesús, que sea una gran fiesta. Que esta Pascua sea la gloriosa Pascua de la vida de aquellos que me escuchan. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Disfruta la bendición de Dios. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas bendiciones.